No sé cómo empezar este video. De alguna forma lo empezaré. Yo soy una persona que mira mucho anime. Y al ver tanto anime hay algo que uno empieza como... por lo menos a mí me pasa. Que empiezo a cuestionarme cosas. Empiezo a encontrar patrones. No sé si a ustedes les pasa, pero veo mucho de algo o cuando escucho mucho de algo, empiezo a encontrar patrones sobre lo que me gusta, sobre lo que no, sobre por qué me gusta eso, qué correlación tiene eso, que hace que resuene en mí de alguna forma. Y hay algo que me di cuenta que me gustó como por toda mi vida, porque gracias a pensar en hacer este video me di cuenta de que es algo que siempre me llamó la atención. Y son los personajes tsunderes. Creo que igual es como muy categórico decir personajes tsunderes, porque de los personajes que voy a hablar hoy podrían catalogarse como no, como tsunderes. Pero ¿a qué voy con esto? No sé. A lo que voy es que siempre que estoy viendo un anime, siempre hay muchos personajes que me llaman la atención. Algunos por sus traumas, otros por como son. También me gustan mucho los personajes que aman abiertamente, que aman con intensidad, porque esa es mi forma de amar, por así decirlo. Entonces me identifico mucho con ellos. Pero hay un tipo de personaje que siempre me gustó, ahora que lo analicé, y son los tsunderes. Son esos personajes que emocionalmente están cerrados por alguna razón y tienen actitudes extrañas al momento de interactuar con otras personas, que pueden ser bruscos, que pueden ser violentos en algunos casos, y que lentamente van cambiando esa forma de interactuar y se vuelven personajes más sensibles. Salió el sol de repente, me cambió la luminación. Ustedes fijan demencia. Entonces, siempre que aparece ese tipo de personajes, yo estoy como... Sí, vos y yo estamos conectados emocionalmente, amor. Y hoy quiero hablar un poco al respecto. Quiero hacerme la pregunta de por qué me gustan tanto. Porque, repito, personajes como Rem o como Marin, entiendo que me caen bien porque me siento identificada con ellas. Entiendo que las amo por cómo ellas se expresan, por cómo ellas aman, por los intereses que tienen. Y yo me siento identificada con ellas. Pero con estos personajes que yo categorizo como tsunderes, no sé si es mi caso. Puedo tener características similares a ellos, pero no sé si tiene que ver con identificarme. Y no terminé de entender qué es lo que me atrae de estos personajes. Entonces, mi misión hoy es descubrir por qué me atraen los personajes tsunderes. Y para esto, vamos a comenzar dando la definición de qué es tsundere. Porque yo vengo diciendo tsundere de acá, tsundere de allá, que esto que lo otro. Y ustedes tipo, ¿quién poronga qué? No entendí, explícate. Yo no hablo japonés. Bueno, según JetGPT, ¿qué es un tsundere? Tsundere es un término japonés que viene de la combinación de dos onomatopeyas o actitudes emocionales: tsun y dere. Tsun describe a alguien frío, agresivo, distante o brusco. Alguien que pone una barrera, que responde con mal humor o frialdad. Y dere es lo contrario. Describe dulzura, afecto, ternura, enamoramiento y vulnerabilidad. Entonces, estos personajes como que son mitad y mitad, ¿no? Mitad toda esta cuestión de la coraza y la frialdad y qué sé yo, y a su vez también tienen este otro lado tierno. Sobre todo cuando está enamorado o encariñado con alguien. Características típicas del arquetipo tsundere: tiene una personalidad difícil al principio. Parece distante, violento, orgulloso o irritante, pero a medida que avanza la historia muestra una parte más vulnerable, tierna o afectiva. Che, no sé si me gusta mucho este plano. Ahí puede ser que me dé mejor la luz. Le cuesta admitir lo que siente, pero sus acciones lo traicionan. Muchas veces sus momentos dere no son planificados, se le escapan, y eso los hace aún más entrañables. Para empezar a analizar un poco cuál es mi trayectoria con estos personajes, desde dónde comenzamos y hacia dónde vamos, voy a hablar de 3 personajes que marcaron mi vida, que me marcaron para siempre, amor. Voy a hablar uno de mi infancia, uno de cuando retomé así con mucha pasión
el anime que fue en pandemia, y uno un poquito más actual. Y también van avanzando en complejidad, creo yo. El primero, obviamente, al ser de mi infancia, es muy inocente. Y el último es un personaje mucho más oscuro, complejo y gris. Vamos a hablar un poco de estos tres personajes, de dónde vienen, cuál es su historia y por qué creo que tienen las conductas que tienen. Y después vamos a analizarlo con respecto a qué siento yo al respecto. No sé si suena muy interesante, pero quédense. Disclaimer, en este video va a haber spoilers de Sakura Card Captor, Fruit Basket y Nina the Starry Bride. Voy a hacer spoilers como más generales sobre de qué trata un poco el anime, y cuando sean más puntuales voy a avisar. Igualmente, nada, eso. El primer personaje del que vamos a hablar es nuestro querido Shaoran Lee. Por siempre, Shaoran por siempre. Shaoran Lee de Sakura Card Captor. Sakura Card Captor fue uno de los primeros anime que vi, fue el anime que marcó mi infancia y mi preadolescencia, y fue el primer anime largo que me vi completo, porque el anime en esa época estaba en esa de tener una temporada pero 160 capítulos, una onda así. Entonces, pues eso, tío. Bueno, supongo que todos conocerán Sakura Card Captor, y si no conoces y no viste, básicamente es un anime donde existe la magia y está esta chica sin ningún tipo de poder ni magia, y una chica normal. Ella solamente es una chica, y de repente en su casa encuentra un libro que tiene cartas Clow, y las cartas Clow son cartas mágicas que tienen poderes. Ella abre el libro y vuelan todas las cartas, y de ahí sale nuestro gran Kero, que es el guardián de las cartas, y le dice: hermana, yo te elijo, y vos tenés que ir a buscar todas las cartas ahora. Ahora vos sos la rescatista de las cartas Clow, así que anda y busca las cartas. Y de eso se trata un poco Sakura Card Captor. Pero ¿qué pasa? Sakura Card Captor tiene personajes muy icónicos, y uno de ellos, mi primer crush, es el gran Shaoran Lee, que vendría a ser al principio como un contrincante de Sakura, y a su vez termina siendo el interés romántico. Pero vamos a hablar de a poco de este personaje, ¿ok? Voy a leer, porque yo vine preparada. Shaoran Lee es uno de los personajes principales de Sakura Card Captor, compañero de Sakura y futuro interés romántico. Viene de una familia poderosa de magos en China, descendiente del mismísimo Clow Reed, entre paréntesis, el gran mago y creador de las cartas Clow. O sea, su linaje es muy importante. Él es descendiente lejano, pero descendiente igual, de Clow Reed, que es el creador de las cartas Clow. Al principio se presenta como un rival de Sakura, compitiendo por recuperar las cartas mágicas. Es serio, distante y muy estricto. Al menos al principio. Se entiende un poco cómo va la cosa, entonces bueno, Sakura está en todo esto de que tiene que rescatar las cartas, y en un momento llega Shaoran Lee y dice: yo también voy a rescatar a las cartas y voy a ser mejor que vos. Es más, me voy a quedar con todas. Nenita, así aparece Shaoran. Pero veamos un poco más cuáles son las actitudes tsunderes de Shaoran y por qué estas actitudes. Actitudes tsunderes. Es brusco con Sakura. La corrige constantemente. Usa fuerza física, pero sobre todo es condescendiente con ella y se burla de su ignorancia con respecto a temas mágicos y su inferioridad de entrenamiento y disciplina. Sakura nunca fue entrenada, en cambio Shaoran sí. Ya vamos a ir un poco. Se frustra cuando ella comete errores y parece incapaz de expresar emociones de forma suave. O sea, ¿es un extremo o es el otro? Al principio no sabe cómo enseñarle a hacer las cosas bien. Parece que ella es un obstáculo para él. Es una molestia, es una carga. Le cuesta admitir cuando necesita ayuda o cuando empieza a sentir afecto por ella. Cada gesto de ternura viene acompañado por incomodidad, enojo o torpeza. Sobre todo torpeza. Lo quiero un montón. Se siente incómodo con sus propios sentimientos y no tiene herramientas para entenderlos. Esto es un poco lo que pasa con Shaoran, ¿no? O sea, en general los personajes tsunderes suelen tener esta personalidad más brusca al principio, como dijimos, y después con el tiempo y con los distintos sucesos se van ablandando lentamente y volviéndose personas muy adorables. Ahora, ¿de dónde vienen estas actitudes? Vamos a hablar un poco del contexto del personaje. O sea, él es un niño. Si mal no recuerdo, Shaoran al principio de la serie tiene 10 años.
Entonces, ¿qué pasaron en esos 10 años? ¿Por qué él es como es? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué tiene que ver que sea de un linaje que tenga que ver con un gran mago? ¿Por qué él está buscando las cartas? Bueno, Shaoran carga desde chico con el peso del linaje familiar y la obligación de demostrar su poder. Fue entrenado para ser un mago fuerte, con expectativas enormes puestas sobre él, ya que él es quien debe juntar las cartas Clow y además salvar a la humanidad de la catástrofe que había predecido Clow. Para eso lo criaron. Para ese momento se preparó toda su vida, su corta vida, pero aún así se preparó mucho ese chico. Contextualizando, este mago vivió hace mucho tiempo, el mago Clow creó estas cartas y las selló. Las selló con un sello mágico. Y dijo que cuando este sello mágico se rompiera, iba a venir una catástrofe para la humanidad. Por lo tanto, tenían que preparar a magos de su familia, su linaje, no sé, no me acuerdo mucho, para ese momento, para poder ir a capturar las cartas y para salvar a la humanidad básicamente. Entonces, este niño nació y automáticamente comenzaron a entrenarlo para ser ese mago que cuando llegue el momento buscará las cartas y salvará a la humanidad. Él tiene 10 años pero mentalmente tiene 80, ¿entienden? Pesuti. Cuando llega a Japón, porque como digo, este niño es de China, se entrenó toda su vida, por eso él sabe tanto, tiene disciplina, que esto, que lo otro, tiene una carga muy pesada en sus hombros y un deber que tiene que cumplir. Por lo tanto, cuando su familia se entera que este sello se rompió, que llegó el momento de cumplir con el deber, él tiene que irse a Japón. Cuando llega a Japón, a lograr la hazaña por la que entrenó cada día de su vida, ve que una niña normal, sin linaje, sin formación y sin experiencia, es elegida por Kerberos, o sea, el guardián de las cartas, o sea, Kero, para recuperar las cartas. Shaoran toma esto como una amenaza a su valor personal. Yo siento que un poco también me pasaría, y la ve como una rival, un obstáculo en el camino que él debe transitar. Él necesita continuar con su deber, sus creencias y sus ideales, pero hay algo que comienza a hacer que él cambie de opinión. Algo que lo comienza a desviar de qué es lo que realmente tenían que hacer. Y es que Sakura nunca lo trata como un rival. Lo ve como un amigo, lo ayuda, lo incluye, y eso empieza a desarmar las defensas y creencias de Shaoran. Sus actitudes sunderes vienen del miedo a no ser suficiente, a no estar a la altura, y del hecho de que no fue criado para conectar emocionalmente. Su evolución en la serie muestra cómo ese escudo se rompe poco a poco gracias al afecto genuino que recibe. Dato de color, además de que esto se muestra creo más en el manga, pero además de que tiene que mudarse siendo tan chico a Japón, se muda solo. Y no solo que se muda y vive solo teniendo 10 años y teniendo toda esta carga que les digo, sino que hace todo solo, no es que tiene alguien para ayudarlo. Creo que sí, igual en el anime como que tiene un mayordomo, pero en el manga es como que en un momento creo que le preguntan tipo, che, ¿no tenés que volver a tu casa vos? ¿No se van a preocupar? Y él está tipo, sí, bueno, igual vivo solo. Y Sakura tipo, ¿cómo que vivís solo? ¿Y qué? ¿Te cocinás vos? ¿Lavás los platos vos? ¿Lavás la ropa vos? Y Shaoran está tipo, sí, lo de todos los días, amor. Y Sakura está como, me parece que no es lo que tenés que hacer vos siendo un niño. Y Shaoran está sorprendido, como, y sí, lo que hacen todos los nenes, por ella ahora. Lo quiero un montón. Entonces, ¿cómo no vas a tener esas actitudes, no? Si lo único que te muestran en tu vida es que tenés que ser perfecto, que tenés que cumplir con el deber, porque si no, no vas a ser merecedor de ese amor. Creo que lo que más recuerdo con cariño de Shaoran es cómo podés ver su crecimiento emocional, cómo podés ver al Sakura demostrarle cariño. Él empieza a hacer que ese cariño sea recíproco, pero de maneras muy bruscas, de maneras muy torpes. Todo el tiempo está como rojo y todo el tiempo está sonrojado y todo le da vergüenza. Es muy tierno porque son niños. Esto no va a terminar así, ¿no? O sea, disfruten que está todo muy tierno, pásenla bien. También es muy claro que el afecto no se le da naturalmente y le cuesta mucho ese sentido, ese ámbito de su vida. Y cuando finalmente puede expresar lo que siente, cuando finalmente puede decirle a las personas, en este caso a Sakura, qué es lo que siente, es como que vos también lo sentís como un logro, porque sabés todo lo que le costó. Sabés que él lo quería decir, pero le costó un montón. Entonces, lo queremos un montón allá, ¿verdad?
terminó siendo un tipazo. Ay, la escena del peluche. Bueno, ahora nos vamos a Divi adolescentona, a Divi en pandemia. Y vamos a hablar de un personaje que es otro crush, que es Kyo-Soma de Fruits Basket. Acá ya se empieza a complejizar la cosa. Tengo mucho para decir de este personaje. Es un personaje con el que estuve un poquito obsesionada por un tiempo. Un personaje que hasta el día de hoy le tengo mucho cariño y que me parece, ya de por sí, Fruits Basket me parece un anime excelente, que tiene de todo y que ojalá muchas personas lo hayan visto y hayan conectado de la misma forma que conecté yo, porque me parece increíble. Es de esas cosas que las terminas de ver y que querés no haberlas visto para volver a verlas por primera vez, y que estás tan enganchada que al toque empezás a verla de vuelta. No sé cómo explicarlo, pero qué buen anime. Básicamente la sinopsis de este anime es que la protagonista es Toru, una chica que tiene problemas familiares. Creo que no tiene familia. Su mamá murió hace relativamente poco y está viviendo con su abuelo, pero a su abuelo le están reformando la casa, creo. Y ella dice, tranqui, no te preocupes, me voy a ir con unas amigas, pero en realidad ella es medio... pero es un poquito trapo sucio, ¿viste? Entonces dice, no, yo no quiero molestar a nadie, ¿viste? Y va y se duerme en una carpa en el bosque. Por esas casualidades de la vida se topa con la casa de uno de los compañeros de ella del colegio y dice, mira, vivís acá, y ellos se dan cuenta de que vive en el bosque y le dicen, hermana, me parece que no está bueno que vivas acá. De repente toca a alguien sin querer y ese alguien se transforma en un animal y ella dice, curioso, creo que no debería pasar esto. Entonces la familia dice, sabe nuestro secreto, y le dice, mira, nosotros te ofrecemos vivir acá con nosotros si vos cerrás el culo y además nos haces de comer. Y eso, y posteriormente vas a servir de psicóloga para todos los personajes de este anime que todavía no conoces, pero ya vas a conocer. Y ella dice, sí, dale de una. Y básicamente de eso se trata. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué se transforman en animales, amor? Y la respuesta es que esta familia tiene una maldición en la que siempre en la familia nacen personas que están maldecidas y tienen el espíritu de un animal del zodíaco. O sea, esto va pasando por generación, viene pasando hace muchos años. Pero bueno, ahora en el presente están estos integrantes, la familia es muy grande, pero dentro de la familia hay integrantes que están maldecidos con estos espíritus. No es que toda la familia tiene espíritus, sino que son como elegidos 12 como por el azar. No es que la familia los elige, es al azar. Naces y justo te tocó ser un caballito de mar. ¿Entienden cómo es la movida? Estás maldecido y tenés que vivir toda tu vida en donde básicamente cuando una persona del sexo opuesto te toca, te convertís en el animal en el que naciste con el espíritu. Es un quilombo, es una paja, porque no es solo esta cuestión de ay, no me puede tocar el sexo opuesto, sino que vos sos una madre y de la nada parís y cuando tocas a tu hijo se convierte en una vaca o en un mono. Y eso trae muchos traumas y muchos problemas. Yo la tiro, la dejo ahí. Pero de quien voy a hablar es del integrante, que es el integrante de la familia que nació con el espíritu del gato. Porque todo esto viene de una leyenda, ¿no? Como de un cuento de la tradición japonesa. Y viene de que había un dios que se sentía solo, entonces decidió invitar a muchos animales a hacer un banquete. Y estos animales eran estos como integrantes de los signos del zodíaco, ¿no? Entonces, cuando estos espíritus reencarnan en esta familia, están los 12 animales más el dios. O sea, hay un integrante que cumple la función del dios, que es el que manda a todos los demás. Y con esto también hay problemas. Pero bueno, hoy no venimos a hablar de Fruits Basket, sino de exclusivamente Kyo. Y este personaje, justamente, el gato, es el más sufrido de todos. Y no porque haya tenido una vida trágica, aunque sí, sino que en general las personas que nacen con el espíritu del gato están destinadas a pasarla como el orto, a ser marginados y a morir solos y encerrados. Acá ya voy a estar haciendo muchos spoilers, ¿ok? Yo aviso. ¿Por qué se preguntarán?
Es todo un malentendido y no me voy a poner a explicar por qué al final no es como es y qué sé yo, pero se entiende al principio, después te explican por qué, pero se entiende al principio que el gato es como que no debería estar ahí, no debería ser parte del grupo y todos los demás animales lo odian. Es como, creo que medio que explican que el gato nunca llega al banquete porque la rata, que es el otro personaje como también muy importante, uno de los protagonistas, lo engaña y le dice que algo de forma que toda la desdicha del gato termina siendo culpa de la rata. Por eso Kyo odia a Yuki. Y bueno, hay un malentendido ahí de que todos odian al gato, que nadie quiere al gato, que nadie quiere ser del signo del gato. Dentro de la familia es un personaje que está marginado ya de por sí. Y el gato siempre odia a la rata por esta cuestión de que supuestamente está como esta leyenda en la que todo es culpa de la rata. Entonces, básicamente esa enemistad está como predestinada. Él representa al gato, un animal que no forma parte del zodíaco tradicional, lo cual lo condena al rechazo y el aislamiento. No entra dentro del zodíaco tradicional, pero igualmente existe este espíritu por la historia que nos cuentan después. Incluso dentro de su propia familia vive con un profundo resentimiento y se considera una figura marginal e impura. Voy a hacer otro spoiler fuerte. Además de esto, es el único integrante que tiene como una marca por esta cuestión de la maldición y por esta cuestión de como ser el marginado y ser el que todos odian, como si fuera una clase de castigo, en el que no solo se convierte en gato, sino que también tiene otra transformación en donde se convierte como en una especie de monstruo. Y es un monstruo como deforme, que o sea, parece ser un gato, pero como un gato como si estuviera en Ben 10. Tiene una voz muy rara, tiene un olor supuestamente muy fuerte, y es como la cosa más impura que alguien puede ver, ¿no? Es como la personificación, la encarnación de todos los pecados, ¿no? Entonces, obviamente, si hay una persona que básicamente se transforma en un monstruo, toda la familia lo va a odiar. Pobre Kyo. Entonces, para no transformarse en este monstruo, tiene que llevar una pulsera. Una pulsera que le impide que se convierta en este monstruo medio raro. Ahora, ¿cuáles son las actitudes tsunderes que tiene este personaje? Y después vamos a explicar un poco más a fondo de cómo fue su infancia, por qué yo creo que actúa así y toda la bola, ¿ok? Actitudes tsunderes. Siempre reacciona con enojo o violencia ante situaciones incómodas. Tiene dificultad para expresar el afecto o gratitud. Trata mal a quienes le importan, especialmente a Toru, que es la protagonista, porque no sabe manejar la vulnerabilidad. Se auto-boicotea, esto es muy importante, cada vez que alguien intenta acercarse. No se cree digno de recibir buenos tratos, por lo tanto, aleja a los demás. ¿De dónde vienen estas actitudes? Vamos a indagar un poco más en la vida que lleva Kyo y vamos a hablar de una escena muy puntual. Repito, voy a dar spoilers. Desde pequeño, Kyo fue excluido y temido por su forma real, como venimos hablando. Una bestia que se manifiesta cuando pierde el control. Fue criado con culpa, como si su existencia fuera una carga, y le enseñaron que nunca iba a ser amado. Cuando Toru entra en su vida, él siente algo que nunca había sentido: aceptación sin condiciones. Pero eso lo asusta. Le enseñaron que no era merecedor de esas cosas. Por eso sus respuestas afectivas están llenas de rabia, vergüenza y huida. Creo que la vergüenza en Kyo es un sentimiento muy importante, y la culpa también. Y ahora quiero hablar de esa escena de Fruit Basket. Esa escena de Kyo y Toru. Voy a hacer un spoiler muy grande, amor. No, mentira. O sea, medio que ya spoileé un poco todo. Así que nada, si quieren quedarse, quédense. Pero todos deberíamos ver esta escena. Básicamente, cuando me refiero a la escena de Fruit Basket, es cuando Toru ve por primera vez, ve a Kyo transformado en la bestia. Y todo esto es planeado por Kazuma. ¿Quién es Kazuma? Es el maestro de Kyo y casi como una figura paterna, pero vamos por partes. El episodio comienza con flashbacks de Kyo, de su infancia como muy temprana, en donde parece estar en el funeral de su madre y está recibiendo comentarios sobre que su madre se autopetisuís por culpa de él. Él está enojado con estos comentarios. Incluso hay comentarios, todos estos comentarios vienen de adultos
en donde están acusando a este niño de que su madre por culpa de él, por culpa de lo que es, por culpa de haber nacido así. Y que incluso es aún más aberrante que este niño no esté llorando en el funeral de su madre, aunque haya sido su culpa. Él, muy desesperadamente, intenta callar estos comentarios, diciéndole que no es así, que no es culpa de él, cuando llega Kazuma, quien dice que lo entiende, que él sabe que no es así, y le pregunta a Kyo pequeñito si quiere ir a vivir con él. De ahí en más, Kyo vivió con Kazuma. Kazuma le enseñó artes marciales, le enseñó una forma de externalizar todo ese odio que tenía dentro de él, de defenderse también, y sirvió de figura paterna. Kyo quiere muchísimo a Kazuma. Kazuma llega a la casa de los Soma. Aparece como en modo de visita, ¿viste? Kyo al principio se muestra distante porque él no quiere mostrar lo feliz que está al frente de los demás, sobre todo no al frente de la rata. Pero después suben a su cuarto y se pone a hablar con Kazuma de lo mucho que se extrañaron y qué sé yo, porque Kazuma tuvo que ir a hacer un viaje, por lo tanto Kyo por eso comenzó a vivir con los demás Soma, porque antes vivía con Kazuma. Y ahora parece que volvió de ese viaje. Entonces Kyo le pregunta si puede volver a vivir con él, a lo que Kazuma le dice que no. Kyo, obviamente confundido, pregunta por qué, y Kazuma le dice que lo mejor para él es que continúe viviendo ahí. ¿Por qué dice esto Kazuma? Porque está viendo una diferencia en la actitud de Kyo. Lo ve más ablandado, lo ve más abierto, lo ve más feliz, ve cómo sonríe cuando está con Toru. Entonces ve todo esto y dice, creo que lo mejor es que siga viviendo con esta chica para que le sirva de psicóloga, básicamente. Pero Kyo dice una frase que es muy interesante, y es que él odia ese lugar supuestamente y siente como si estuviera en una tina con agua tibia y que sus dedos se están como arrugando. Vemos esa frase ahí. Esa conversación termina y después Kazuma va a hablar con el espíritu del perro y le pide disculpas por algo que va a pasar esa noche. Él dice, hoy va a pasar algo, se lo voy a sacar. Pido disculpas por el quilombo que va a haber, pero necesito como sacar la curita rápido. Necesito que Toru vea esto para ver cómo reacciona. Si ella lo acepta, si él la acepta o la rechaza. Quiero ver qué sucede. Llega la noche, Kyo sale a hablar con Kazuma. A todo esto, Kazuma tiene tanto cariño hacia el espíritu del gato porque el antiguo espíritu del gato fue su abuelo y él sabe todo lo que tuvo que vivir su abuelo, sabe todo lo que tuvo que pasar. Entonces cuando vio todo lo que le estaba empezando a pasar a Kyo, dijo, no hay nadie que sepa más lo que se siente que yo, entonces voy a ayudarlo en lo posible. Kyo y Kazuma salen a hablar. A todo esto, antes Kazuma le pregunta a Toru si tiene un momento en la noche que quiere hablar con ella. Long story short, lo que pasa en esa situación es que Kazuma le dice, tenés que dejar de esconderte a Kyo, tenés que dejar de fingir como si no te gustara esto, porque lo que pasa es otra cosa, que es que vos te querés escapar, y lo que tenés que hacer es aceptar la parte de la bestia, básicamente, tu otra imagen. A lo que Kyo dice que sí lo acepta, pero Kazuma sabe que no. Entonces Kazuma la agarra de la muñeca y le saca la pulsera. A lo que Kyo se da vuelta y se da cuenta de que atrás suyo está Toru. Y Kyo grita desesperadamente que no mire, que por favor no mire. Kyo se convierte en la bestia y Toru lo mira impactada. Kyo se escapa a los bosques pensando, listo, ya está, la cagué, y cosas autodestructivas y feas. Pero Toru se queda ahí, tiesa, impactada, porque claro, ella no sabía nada de esta otra transformación que tenía él. Kazuma le explica la situación y le pregunta si le parece una imagen repulsiva, a lo que Toru no contesta, pero corre detrás de Kyo hacia el bosque. Mientras Toru corre, escuchamos los pensamientos de ella, en el que dice que no entiende, pero igualmente quiere ir a buscarlo. Kyo llega a una especie de lago y comienza a recordar momentos donde dijo que su madre lo amaba, y por alguna razón estos recuerdos parecen dolerle. Creo que siente que su mamá le mintió. Puse ahí en mis notas. Toru llega. Kyo la rechaza. Le dice que es molesta, que no la entiende, que él es repulsivo y que se aleje. Toru intenta acercarse. Kyo la lastima
y la empuja al agua. Esa creo que es una de las imágenes más fuertes. Le dice que se vaya. Por dentro vemos que Kyo quiere asustarla para alejarla de él, ya que sabe que de todas formas la va a perder. Toru comienza a alejarse, una vez que recibe este empujón. Kyo dice: estoy harto de perder gente, de la lástima, de sentirme miserable y que me impongan cosas. Vemos otro recuerdo de la madre diciéndole que él es tan humano como todos, solo que le pasa eso por magia mala. A todo esto Kyo era muy chiquitito. Que ella no tiene miedo de él, pero Kyo la cuestiona en sus pensamientos y cree que realmente sí tiene miedo de él. Y que por eso su madre siempre revisaba que llevara la pulsera. O sea, él se pregunta: si me amaste, si no tenías miedo de mí, si creías que era normal, ¿por qué todo el tiempo revisaba si tenía la pulsera? Me tenías miedo, ¿no? Se cuestiona por qué no lo dejaba salir si estaba orgullosa de él. Porque decía que no quería que salga así nadie veía lo adorable que era. Obviamente estaba endulzando las palabras para sobreprotegerlo porque tenía miedo. Cree que su madre forzaba ese amor por él, pero que en realidad nunca lo amó por completo. No aceptaba la parte de la bestia. Kyo termina diciendo que no necesita ese amor forzado y tampoco lo necesita de Toru. Toru vuelve con Kyo, se arrepiente y dice: no, voy a volver. Y lo abraza, le pide que vuelvan a casa. Por dentro escuchamos que Toru piensa que si ella no lo convence, Kyo jamás va a volver y jamás va a volver ni a la casa ni a vivir con ella. Kyo dice que ella no entiende nada y Toru dice que sí, que no entiende nada. Kyo la golpea nuevamente tratando de moverla. Toru dice que no lo entiende, que tiene miedo, que no reconoce su voz, por esto que digo de que tiene como la voz distorsionada, y eso la asusta, pero quiere entender y quiere ayudarlo como él siempre la ayuda cuando está mal, y quiere que él comparta con ella cuando se siente mal, porque quiere seguir compartiendo su vida con él. En ese momento, Kyo vuelve a ser humano después de recibir estas palabras, y dice que hubiera estado bien si ella no lo amara todo el tiempo, y que hubiera estado bien si ella, su mamá, estuviera asustada de él, porque estar asustada significa ver esa parte fea de él, pero su mamá usaba el amor para evitar mirarlo. Quería que ella lo pensara conmigo, que se preocupara conmigo, dice Kyo, y que le dijera que aún así quería seguir viviendo con él. Pero Kyo creía que era imposible que alguien dijera algo así. Kyo abraza a Toru y ambos lloran. Finalmente Kyo, en modo gato, porque se abrazaron, entonces se transformó en gato, descansa en las piernas de Toru, quien finalmente lo lleva hasta casa. ¿Por qué creo que esta escena es tan importante? Porque resume su miedo más profundo. Si me ves como realmente soy, vas a dejar de quererme. Pero Toru no huye, llora, corre tras él, lo abraza, lo acepta, lo ve tal y como es, con las cosas buenas y las cosas malas. Y aún así decide quedarse, decide seguir viviendo con él, aunque no termine de entender qué es lo que está pasando. Decide seguir a su lado. Aunque tengas una forma que no entendés y que yo no entiendo, yo te elijo igual. Es como que Toru le dice: te veo entero, te veo por completo, y aún así no me voy a ir. Que alguien se quede, incluso cuando ya no somos agradables, cuando mostramos lo más feo de nosotros, creo que es lo que todos buscamos. Vamos a abrazar una almohada. Se me está haciendo largo. Así que vamos a hablar del último personaje el cual quiero analizar hoy, y es Seth de Nina de Starry Bright, y es uno de los últimos personajes que siento que dije: sí, ya vimos cómo avanzamos, ¿no? De Shaoran a cuáles son los problemas que tiene Kyo, y ahora también damos otro salto, porque además de que tuvo una vida dura, este personaje también comete actos más atroces. Y es un poco polémico si te pones a analizar que un personaje que cometa estos actos te genere ternura, te genere calidez. Creo que la dualidad de este personaje es muy interesante. Últimamente yo, como consumidora, estoy apreciando mucho, estoy apreciando incluso más los personajes que tienen este tipo de complejidad, este tipo de dualidad, porque al fin y al cabo somos humanos y los humanos son
complejos. Entonces, obviamente amo los héroes de toda la vida, los Deus Ex Machina, las resoluciones en donde todo sale bien y todos comemos perdices, pero mientras más crezco, más me interesan estos personajes complejos, que no son moralmente perfectos, que hacen cosas cuestionables, que tienen una moral dudosa y que aún así de alguna forma me llegan al corazón. Y este personaje es uno de ellos. ¿Quién es Seth? Seth es un personaje del manga Nina de Starry Bright. Bueno, yo no leí el manga, vi el anime. Príncipe de Galgada, una nación en guerra. A primera vista es frío, intimidante y parece insensible, pero esconde una historia de trauma y violencia, obviamente. Es probablemente el más oscuro y complejo de los tres personajes que analizo, y también el más controversial. Seth encaja en la categoría de tsundere por su personalidad hostil y distante al principio, sobre todo hacia Nina, que es la protagonista. Es mandón, cortante y no demuestra afecto fácilmente. Sin embargo, a lo largo del tiempo comienza a mostrar signos de cuidado, protección y ternura torpe que intenta disimular. Se encariña lentamente con Nina y empieza a revelarle su verdadera historia, permitiéndose nuevamente sentir. A ver, vamos a contextualizar un poco. No voy a contar toda la trama de Nina porque doesn't make sense, pero básicamente Nina es una huérfana que se hace pasar por una princesa, y esta princesa está comprometida con este personaje llamado Seth, que es de otra nación. Ella en un momento tiene que viajar a esta nación para ser la concubina de este príncipe futuro heredero al trono. ¿Cuáles son las características de este príncipe y de esta nación? Es una nación conquistadora, una nación que busca poseer la mayoría de los terrenos, la mayoría de las tierras. Entonces, tener a Nina de concubina significa llegar a un acuerdo de paz entre el país donde vive Nina y la nación donde vive Seth. Entonces Nina va con este ideal en la cabeza, queriendo defender a su nación, y dice: puede hacer todo lo posible para que este chabón no se salga de sus cabales y quiera destruir mi país. Básicamente ella sabe cuáles son las intenciones de él, pero no sabe hasta qué punto es capaz de llegar Seth para hacer lo que quiere. Cuando Nina llega a Galgada y conoce a Seth, descubre que además tiene otras posibles concubinas. ¿Y qué es lo que hace con estas concubinas? Es lo particular. Como dije, Seth es un conquistador de tierras, y lo que hace con estas concubinas es atraerlas como posibles esposas y extorsionarlas para que se dobleguen e intenten matarlo. O sea, él las manipula, las humilla, las intenta volver locas para que éstas intenten matarlo o intenten escaparse de alguna forma, y él tener una excusa para atacar esas naciones y apoderarse de ellas. Todas las mujeres se dan cuenta de esto, lo saben y quieren huir, pero Nina, la protagonista, por obvias razones, cuando descubre esto, quiere seguirle la corriente para poder salvar a su país y que el plan continúe. Entonces, claro, cuando Seth ve que esta persona no se corrompe, que esta persona no está reaccionando como las demás personas reaccionan, le causa intriga y comienza a torturarla más. Tiene escenas polémicas. Intenta Eivor, obviamente no pasa nada, solamente como que la amaga para ver cómo ella reacciona, porque lo que le genera diversión es eso, ver su reacción. Pero básicamente ni siquiera la toca, nada más como que insinúa que puede llegar a pasar eso. Y cuando Nina se asusta, se caga de risa. Otra cosa que pasa es que Nina intenta defender a una criada y el príncipe está pasando por ahí, o sea Seth, y ella como que medio que lo intenta patotear de alguna forma, lo intenta hacer quedar mal enfrente de otras personas. Y él dice: vos pensás que me podés hablar cuando vos quieras, amor, mira que te cago matando, Y ella dice: a ver, dale. Y el chabón le hace un tajo en el pecho. Sí, así como escuchaste. A todo esto ella le sonríe y le dice: de una, banco. Y él queda todavía más impactado porque dice: ¿qué le pasa a esta mina? ¿Está loca? Ella pasa unos días en cama y después de esto él comienza a interesarse más en ella y en tratar de entender qué es lo que le pasa. También pasan una secuencia en donde ella se pierde en el bosque y él la va a buscar, y él creo que está lastimado y ella lo cuida porque tiene fiebre, y bueno, ahí como que se empiezan a hacer un poco más cercanos y qué sé yo, pero bueno, X. Ustedes se preguntarán, es una persona muy turbia la que me estás contando, ¿cómo esto te puede generar calidez o ternura? No terminé de entender y los entiendo, pero
ahora vamos a hablar de por qué Set es así. Set nació del romance prohibido entre el rey, o sea su padre, y la sacerdotisa Medjay, quien tiempo después murió tras ocultar su embarazo. Por lo tanto, él fue criado por el jefe del templo en el que vivía la sacerdotisa. El rey durante toda su infancia no se hizo cargo, por lo tanto, él se crió sin padre, sin madre y viviendo solo en el templo, con este jefe del templo que funcionaba como su figura paterna. El jefe del templo era un hombre profundamente perturbado que oscilaba entre el amor ciego y el abuso brutal, porque este jefe del templo amaba profundamente a la sacerdotisa Medjay. Entonces a Set le tiene cariño por ser su hijo, pero a su vez le tiene total repulsión porque parte de su sangre es del rey, y este personaje odia al rey por haber corrompido de alguna forma a la sacerdotisa. Entonces había días que el jefe amaba profundamente a Set y había días que odiaba profundamente a Set, en donde lo torturaba diciéndole que había que sacar esa parte pecadora, esa parte fea de su sangre, y lo lastimaba físicamente. El trauma constante llevó a Set a desconectarse emocionalmente desde niño para sobrevivir. Reprimió sus sentimientos, perdió toda esperanza y se convirtió en un guerrero sin miedo a la muerte. A su vez, cabe destacar que luego de un tiempo en el que él vivió en el templo, ya ponele a sus 10 años, este jefe de templo se autopetisuiz en nombre de la sacerdotisa y él vio en vivo y en directo cómo este hombre se moría enfrente de él. Luego de un tiempo, el rey lo reconoció como hijo y lo entrenó y lo mandó a la guerra. Por eso él se convirtió en un guerrero sin miedo a la muerte, un mercenario, por así decirlo. Una persona a la que no le hace ningún tipo de ruido matar gente. Reprimió sus sentimientos, perdió toda esperanza, fue testigo del suicidio del hombre que lo crió, una escena que marcó su visión del amor y del mundo. El trauma, la soledad y el entrenamiento militar extremo moldearon a Set como alguien que no sabe cómo relacionarse emocionalmente. Solo Nina, su ave, o sea, la protagonista es Nina y el ave que tiene él es Nina. Solo Nina, su ave, parecía importarle hasta que apareció Nina. Su conexión con ella lo empezó a transformar, lo humanizó y lo obligó a sentir nuevamente. Y allí surge su costado Dere. No sabe cómo lidiar con lo que siente, pero poco a poco va bajando las defensas. Y acá me quiero frenar un poco sobre esta cuestión de el trauma con respecto al amor que tiene él, porque él se crió entendiendo que el amor era lo que el jefe de templo sentía por la sacerdotisa, o sea, su madre. Él creía que esta cuestión de la obsesión y el amor desmedido y obsesivo y esquizofrénico que tenía este señor era el amor, porque él no conocía otro tipo de amor. Toda su infancia lo único que conoció fue esto. Fue un hombre completamente loco y obsesionado que decía amar a su madre ciegamente, lo crió como si fuera un dios y a su vez como si fuera un demonio. Era un amor muy cambiante, un amor que un día estaba bien y otro día estaba mal y que era capaz de destruir todo porque en nombre de este amor esta persona se quitó la vida. Y yo supongo que si creces entendiendo que eso es el amor, obviamente no vas a creer en el romance. Obviamente vas a ver la cuestión del amor como un acto inferior a otras cosas, o como una cuestión que es una piedra en el camino, o como lo veía él, que era más un acto político, y veía a estas mujeres posibles esposas de él como piezas de ajedrez, como marionetas que podía utilizar a su favor para ganar tierras, para conquistar países. Entonces podemos entender que todas las actitudes moralmente cuestionables que tiene Set, a pesar de que obviamente es ficción y obviamente es porque todo esto es como de época, entonces era un momento de la humanidad en donde estas cosas estaban un poco más normalizadas, aunque ya en el anime se muestran como cosas un poco atroces y crueles. Pero a fin de cuentas lo puedes entender. Por lo menos yo lo entiendo. Por lo menos yo no sabría qué hacer en su lugar. Entonces, cuando vemos que aún así un personaje que sufría tanto, que tiene tantos traumas, que
parece que vivió 1000 vidas. Y aún así logra abrirse con un personaje, logra aceptar la calidez de otra persona, logra abrirse con otra persona y contarle qué es lo que pasó. Para mí es más valioso que alguien que se puede comunicar con normalidad, ¿se entiende? Creo que esas cosas las valoro más porque sé lo que cuestan. Creo que toda la cuestión viene por ahí. Ahora hablemos de mí. Lo que tienen estos 3 personajes en común es que el amor les incomoda. Por cómo fueron criados, por cómo fueron tratados, por las cosas que les dijeron, por las expectativas que tenían las personas de estos personajes, y que siempre había algo más importante que recibir amor. Y creo que todo esto puede resonar de alguna forma conmigo, y creo que puntualmente es la incomodidad de recibir amor. Yo tengo muchas inseguridades con respecto a cosas como la amistad, con respecto a sentir que no soy suficiente, sobre todo en el ámbito artístico, sobre todo cuando hago cosas, cuando hago videos, cuando me meto en algo como un proyecto artístico, cuando recibo cumplidos. Me cuesta mucho aceptarlos, me cuesta creer que son reales, sobre todo cuando son personas que me conocen y que son cercanas a mí, porque siento que tienen la obligación de decirme que está lindo, que está bueno, que les gusta lo que hago, porque como me tienen cariño, tienen la obligación de decir esas cosas. Entonces es muy difícil que yo confíe. Creo que también es eso. Los problemas de confianza que suelen tener estos personajes siempre resuenan de alguna manera conmigo, y empatizo más quizás que con otro tipo de personaje. Ver reflejadas todas esas inseguridades me hace entender por qué yo soy así. Creo que me conmueven porque entiendo lo que es sentirse vulnerable. Específicamente a mí me ha pasado que muchas veces he intentado mostrar afecto, he intentado expresar a otra persona lo que siento y he sido rechazada. Por lo tanto, ese rechazo y esa traición lentamente te obliga a cerrarte a un montón de cosas. Y cuando nuevamente te enfrentas a esas situaciones, la respuesta cada vez es más acorazada, es más cerrada. La respuesta cada vez es más una prevención a que no vuelva a pasar lo que ya pasó. Y tristemente eso te imposibilita disfrutar las relaciones con personas que quizás no te rechazarían, que quizás no recibirían tu cariño de la forma que las otras personas ya lo rechazaron. Que te haya pasado una vez no significa que siempre vaya a pasar, pero es difícil explicarle esas cosas al cerebro. Por lo tanto, mostrar amor quizás por esas situaciones también se volvió incómodo para mí, porque como estos personajes aprendí a desconfiar, aprendí a tener mecanismos de defensa, a decir todo como si fuera un chiste. Como dije, me cuesta aceptar elogios, y a la vez también me duele cuando siento que lo único que se valora es lo que produzco y no lo que soy. Y eso es una contradicción fuerte. Quiero que me vean, pero cuando me ven me escondo. Por eso creo que personajes como Kyo, como Shaoran y como Seth me llegan tanto. Porque hay algo de estos personajes en mí que todavía no termino de trabajar, no termino de procesar y encontrar herramientas para superarlo como ellos en algún momento comienzan a superarlo. No sé cómo concluir. Quizás me gustan estos personajes porque al final me recuerdan que el amor no siempre llega de forma suave, no siempre llega de forma romántica, idealizada y perfecta. Es más complejo que eso. A veces llega a los empujones, con miedo, con culpa, con vergüenza. Y cuando alguien decide quedarse, incluso cuando no sabes cómo demostrarle lo que sentís, ese amor para mí es más valioso. Aceptan la forma en la que das ese amor, aunque no sea la misma forma en la que esa persona te muestra amor. Aunque no coincidan en ese sentido, aunque a vos se te dé mejor hacer una cosa y a la otra persona se le dé mejor hacer otra. Cuando aún así la persona elige estar con vos, es más valioso, por lo menos para mí. Entonces ver
a estos personajes evolucionar, ver estos personajes poder abrirse y ver cómo también hay personas que los ayudan a llegar hasta ahí. Hay personas que primeramente dan el paso de aceptarlos como son y luego ver esa transformación gracias a la aceptación. Me hace sentir que no estoy sola, que en algún momento quizás también me pase, que quizás en algún momento voy a dejar de sentir, que la culpa la tengo yo, que voy a dejar de sentir, que nunca voy a encontrar esas personas. Creo que esas historias resuenan conmigo porque es algo que espero que algún día me llegue. Pero bueno, esa es mi reflexión del día de hoy, amor. Es algo que quiero hacer de ahora en más. Es algo que quiero que se vuelva parte de este canal. Hacerme preguntas y con esas preguntas hablar de cosas que me gustan, hablar de cosas que me apasionan, hablar de cosas que siempre quiero hablar, pero que nunca encuentro una razón lo suficientemente importante o lo suficientemente llamativa para hablar al respecto. Y creo que quizás esta sea una forma de hablar esas cosas, de hablar de los animes que me apasionan, de los personajes que me apasionan, de libros, de cosas, experiencias, de también explorarme a través de estas historias, estos personajes o lo que sea, explorarme a mí, saber en profundidad qué es lo que me genera todo esto. Quizás esto también resuene con ustedes, quizás ustedes también puedan conectar, quizás ustedes descubran cosas nuevas, se lleven una recomendación de un anime, vean un personaje de una manera distinta o incluso me vean a mí de una manera distinta. Espero que les haya gustado. Obviamente no siempre esto se va a tratar de animes, pero nada, espero que aunque haya sido un video diferente, comience a hacer algo recurrente en este canal. Eso. Los quiero mucho. Adiós.